Bueno, ella nos lo va a contar. La tenemos en línea a Rocío Bago. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando Borroni te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Sí, fue así. A Ujú. mí lo que me pasó puntualmente fue que en uno de los momentos de la avanzada de la Policía Federal a 2 cuadras más o menos del Congreso, cuando empezaron a hacer esas encerronas que hacen, Ujú. yo estaba en la esquina, tenía protección, unas gafas grandes, casco, y estaba en la esquina sacando fotos, cubriéndome de los balazos porque estaban disparando muchísimo. Los ruidos de disparos eran pero bestiales. Ujú. Y en ese momento se acerca un colega y se pone a sacar fotos al lado mío. O sea, su mano estaba muy cerca de mi cara. Sí. Y le dispararon o sea, a la altura de la cara, digamos, ¿no? Porque le dio en la mano y como mi cara estaba muy cerca, rebotó y me llegó, Mm. o sea, el rebote de la pelotita esa, ¿viste? Esas que disparan, que Sí, sí, cuando sí. chocan con algo como que disparan una especie de gas pimienta. Bueno, y eso me dio directo abajo del ojo, pero abajo, apenitas. Y automáticamente se me desplegó todo el gas pimienta en el ojo. Qué desastre. Entonces, nada, eso fue una de las cosas. Después, algo que me llamó muchísimo la atención, porque sí había recibido situaciones de represión con hidrantes, pero nunca me pasó de que nos tiren hidrante encima y no poder respirar. Claro. Entonces estábamos hablando con algunos colegas qué está pasando con el hidrante, porque evidentemente debe tener algún componente más además de agua, porque literalmente se me cerró la garganta, me caí al piso, no podía respirar. Después lo demás fue una cacería. Yo vi literalmente gente que estaba sentada y la policía iba y se les acercaba y les empezaba a disparar, los empezaban a detener. Si nosotros íbamos a registrar, nos tiraban gas pimienta en la cara. Fue como más de lo mismo, pero intensificado. O sea, fue la violencia estatal intensificada en el caso de ayer. Sí, yo estoy viendo las imágenes que subiste en tu Instagram, aparte que se publican en Uh-huh. Infonews, por supuesto, y son Sí, impactantes. Eh, sí. ¿Hace cuántos años que vos sos periodista pero que estás con la fotografía en la calle? Y hace 10 años aproximadamente O sea que que empecé a tuviste salir gobierno de Alberto Fernández y gobierno Sí, de sí, Macri. estuve con el de Macri, con el de Alberto, sí, y bueno, ahora con el de Milei. En el gobierno de Macri también hubo represión. Sí. ¿Era de esta magnitud? ¿Qué pasa hoy en la calle, en las marchas, vos que estás en cada Eh, una? no, en el gobierno de Macri no nos olvidemos que estaba Bullrich como ministra de Sí, Seguridad, claro. que Sí. también lo fue hasta hace muy poquito con este gobierno. Entonces un poco la dinámica represiva es la misma. Lo Ujú. que yo veo y que lo vengo comentando siempre es que la violencia se intensificó, además se promueve desde el gobierno mismo. Y hay una cuestión, como un aval permanente del gobierno que ya se instaló. Ya ni siquiera tiene que salir a decir que quienes nos manifestamos o vamos a trabajar somos terroristas, porque ya se instaló ese concepto. Entonces lo que yo noto es que las fuerzas de seguridad ya actúan como si tuviesen el camino liberado. No necesitan una orden para reprimir, simplemente reprimen, y reprimen cada vez con más violencia, es muy notorio. O sea, ya no distinguen. Reprimir está mal siempre, pero ya no distinguen si tenés algún tipo de discapacidad, si estás trabajando, si estás quieto, si te estás manifestando. O sea, ya no hay distinción de eso. Entonces es como que pareciera que es todo válido, y en Ahora, ese es todo válido sí. hacen lo que quieren. ¿Te ha pasado que este último tiempo, porque me imagino que en tantos años habrás sentido distintas emociones estando allí, en tu compromiso personal y profesional, pero ha pasado, porque a mucha gente común que antes se manifestaba, digo, vos también, todos somos comunes, pero quiero decir, quizás aquel que simplemente se va a manifestar, ahora empieza a sentir cierto temor, porque sabe que casi, como vos Sí, decías, está legitimada y hasta parece que aceptada la represión. ¿Te pasa esto que empezás a totalmente. ir con miedo? Sí, miedo tuve varias veces. Ayer fue una de las veces que tuve miedo, en un momento. A mí particularmente me pasa que no, a pesar del miedo, no puedo dejar de ir a registrar, porque tengo como una cuestión de vocación muy Sí, fuerte. claro. Pero sí conozco muchas personas, algunos colegas incluso,
que han dejado de ir porque quedaron muy afectados con las primeras represiones del gobierno, no sé si se acuerdan, en febrero. Y con lo de Pablo. 2024. Yo te escuchaba, Rocío, del rebote de una cosa, de la otra, que vos me contabas que te pasó a vos, y la verdad que, perdón, pero pensé en Pablo. Pensás en Pablo, sí. Pensás en Pablo, porque fue bastante, digamos, también fue un rebote de no sé qué, pero casi lo perdemos. No, sí, totalmente. Y además, lo que nos pasa a muchos con lo de Pablo es que desde ese día es como que siempre pensabas, podría haber sido yo. Más allá de que te duele lo que le pasó, también te asusta y te conmueve el hecho de, podría haber sido yo. Entonces sí, todo el tiempo estás como en una situación de riesgo, y lo peor de todo es que el riesgo es creciente. Ayer la policía nos ha maltratado, nos han empujado, nos han gaseado. No distinguen, y es como que pareciera que cuando te ven que estás registrando se violentan más todavía. Y eso también te pone más en riesgo porque bueno, de hecho ayer a un colega, a Nicolás Viñas, lo detuvieron, es un fotoperiodista con el que comparto muchas veces. Sí, lo excarcelaron hoy a eso de las 12 del mediodía, ¿no? Sí, estábamos al aire en el canal y pudimos escucharlo. Pero nada, y también y a otras personas que lo que les decía hace un rato, que se llevaron detenidas, hemos visto cómo les pegaban piñas en el piso, estando completamente inmovilizadas. Qué loco. Insisto, y gente que estaba en la vereda, digo, ¿no? Si nos ponemos en los términos de Bullrich y su protocolo inconstitucional por completo, pero si nos ponemos en esos términos, era mucha gente que estaba sobre la vereda, la gente que se llevaban detenida, y a la gente que le iban a pegar. O sea, yo vi con mis propios ojos y tengo registro fotográfico de eso, gente que no estaba haciendo nada y gente que se la llevaron detenida. Entonces, ¿cuál es el criterio? Fue una cacería y se pierde de foco también con toda esta violencia y todo ese discurso instalado de que de los buenos y los malos, se pierde de foco lo que está pasando, que es la media sanción de la reforma laboral y la pérdida de derechos. Entre ellos el estatuto del periodista, que también te involucra. Pero totalmente. Sí, totalmente. Rocío, te agradezco mucho este rato. Le convoco a los oyentes ahí en el Instagram _Rocío Bao con B larga. Están las imágenes, muchas, pero las imágenes de ayer, que son esas imágenes que vos las vas pasando una tras otra y tenés el claro relato de lo que sucedió ayer. Así que, Rocío, a disposición y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Rocío Bao, fotógrafa que fue herida el día de ayer, periodista, trabajadora de prensa de Infonews, fue herida ayer en la manifestación. También algo muy similar, el disparo iba hacia otro lugar, rebotó, pegó, qué sé yo. Podría, bueno, a eso se está, ¿no? A la suerte, a la buena de Dios, que no te pase algo. Una tragedia, ¿no? Sí, todo el tiempo. Porque lo de Pablo no fue una tragedia de casualidad, y la verdad es que además el calvario que ha vivido la familia y él mismo desde ese momento es terrible. Bueno, muy bien. 17 pasaron de las 4. A la tarde, Fernando lleva la 10 de Argentina. Quédate en